Vistas en CDM Noticias. Hacemos preguntas, aunque no tengan respuesta. Y este es el momento de las entrevistas y le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Agustín Fontaine. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué Buen dice día. usted? Buen día. Bien, bien. Acá con un viento bárbaro en nuestra zona y vamos a ver cómo está la ciudad de Córdoba. Estamos ya en comunicación con el diputado nacional Pablo Carro y también candidato a diputado a renovar la banca, en este caso por el espacio Fuerza Patria. Buen día, Pablo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, bien, bien. Acá, como contábamos, con viento en la zona de Capilla del... Ventoso en Córdoba también. También, bien, bien. Bueno, queríamos charlar con vos, estamos haciendo repaso de las principales propuestas de candidatos y candidatas a las bancas, a las 9 bancas que se renuevan en la legislatura, a nivel de la Cámara de Diputados y que legisladores cordobeses apuntan a llegar a una banca. Y bueno, estuvimos haciendo algunas notas, tenemos otras para los próximos días y queríamos hablar especialmente con vos en este momento y nos queremos meter de lleno primero con lo que son las propuestas, los ejes centrales de Fuerza Patria para disputar esta elección. ¿Cuáles son los que han definido como propuestas centrales para tener una banca ahí en el Congreso? Mira, en estas elecciones de octubre lo que está en discusión es el agotamiento del modelo económico del gobierno del presidente Milei, ¿no? Para nosotros lo central es ponerle un límite a la crueldad, ponerle un límite a que el ajuste lo paguen los sectores que menos tienen, poner un giro en el gobierno para que abandone la crueldad y empiece a cuidar a nuestra gente. Para hacer eso necesitamos fortalecer el bloque de Fuerza Patria en el Congreso, que es el que mayor número aporta para discutir, rechazar ley base, por ejemplo, o aprobar el financiamiento universitario o la ampliación de emergencia para los sectores de discapacidad. Para nosotros esta es la discusión en esta elección y en eso hay dos proyectos, ¿no? Está el proyecto ajustador neoliberal de Milei que destruye el comercio y la industria por la apertura de importaciones, que quiere que la Argentina vuelva a ser un país solo exportador de materias primas, sean granos, carnes, gas, petróleo, litio, cosas por el estilo, y que no tiene ningún plan de construcción ni de desarrollo, ¿no? Esa es una Argentina en la cual unos pocos pueden hacer muchos negocios y la gran mayoría no tiene lugar en el modelo. Nosotros pensamos que hay que fortalecer un espacio que apunte a la producción, al desarrollo, a la soberanía, a las posibilidades y oportunidades para todo el mundo, con acceso a la salud y la educación, con un Estado presente ocupándose de los problemas de las grandes mayorías. Me parece que esto es lo que se juega. Hay muchas listas, pero finalmente solo tenemos dos proyectos y esto lo encarnan La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Pablo, hoy hablábamos recién del viento y está esa expresión del viento los amontona, y en el viento que amontona hoy aparecen a pocos días de las elecciones todos los que están en contra de las políticas de Javier Milei y se da siempre una tensión dentro del peronismo o de un espacio que a veces busca cierta unidad en contra, en este caso, de Javier Milei. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo una expresión de unidad. ¿Cómo viven ustedes como Fuerza Patria esta distancia con el peronismo cordobés y por qué? ¿Qué justifica la distancia hacia Natalia de la Sota y hacia el gobierno de Schiaretti? Sí, mira, hay dos peronismos también, ¿no? En Córdoba. Me parece que hoy los últimos 10 minutos son todos opositores. Schiaretti se dio cuenta que a la gente le cuesta llegar a fin de mes y que la política económica del gobierno no está siendo la acertada, o peor, están de acuerdo con la política económica del gobierno y tienen matices en relación a la corrupción o la crueldad. Me parece que eso no son opositores oportunistas de último momento para las elecciones. Y me parece que eso le incluye también a De la Sota, que para mí son dos variantes en estas elecciones que pone el panal, ¿no? Una por derecha para captar el voto tradicional anti-K
de Córdoba, y por izquierda de la Sota tratando de comer el voto K con la crítica a Milei, pero sin decir una sola palabra de lo que ocurre en nuestra provincia. Y lo cierto es que si vos te querés oponer a Milei, no podés hacerlo sin señalar las complicidades del cordobesismo y del poder del gobierno provincial, que no solo le dio los votos para la ley base, sino siempre en esa posición de darle las herramientas que necesita el gobierno para llevar adelante su política, aunque sepas que esas herramientas son la motosierra o la aspiradora, y lo que hacen es reventar la situación de los que menos tienen, ¿no? Iban contra la casta y finalmente fueron contra los jubilados. Y en eso yo no escuché ninguna crítica consistente por parte del PANAL ni de la SOTA, que no cuestiona esto en lo más mínimo, ¿no? El comportamiento sigue estando en el mismo bloque, tanto sea a nivel nacional como en la legislatura provincial, y después está esta cosa de doble vara en relación a lo que pasa en la nación y la provincia. Es fácil para algunos o para todos defender el Garrahan en Córdoba, porque el Garrahan no está en Córdoba, ¿sí? El Garrahan está en la ciudad de Buenos Aires, y los fondos para sostener el Garrahan vienen de las arcas nacionales y no de las provinciales. Pero cuando se trata de los despidos en el polo sanitario, en particular en el Rawson, ahí nadie pone ni las manos, ¿sí? Y son los enfermeros, enfermeras, médicos y médicas que le pusieron el cuerpo a la pandemia para cuidar a todos los cordobeses. Y como hoy tienen que ajustar porque están en línea con la política de Milei, lo hacen sin ningún prurito. Y ahí no están, ¿sí? Es decir, para los del Garrahan, que está en Buenos Aires, ahí estamos todos en la defensa. Para los del Rawson, que están acá, ahí nos hacemos todos los osos. Me parece que todos no. El cordobesismo, ¿no? Yo estuve ahí, los trabajadores pusieron una carpa, estuvieron mucho tiempo en la calle protestando, con muchas oportunidades para que estos vayan a posicionarse y no lo hacen. Y pienso en el polo petroquímico en Río Tercero, donde tenemos la empresa más importante de Latinoamérica, y hay un proceso de vaciamiento que está llevando adelante la empresa porque le conviene reconvertirse en importadora y cambiar el perfil de su laburo, y eso impacta sobre fabricaciones militares, impacta sobre Alvar, porque son proveedoras de esta empresa. Entonces tenés un desastre de pérdida de puestos de trabajo y, como te decía, de vaciamiento de la empresa, y ahí el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba labura para la empresa y para el vaciamiento, y no para defender a los trabajadores. No solo no está el gobierno provincial, sino tampoco está de la SOTA defendiendo eso. Entonces agarran los grandes temas nacionales que no tienen impacto en Córdoba, o sí tienen impacto en Córdoba porque vivimos en Córdoba, pero cuyas soluciones no dependen de Córdoba, y las cosas que sí tienen solución y dependen de Córdoba, de esas no se ocupan. Entonces está bien, estamos con la universidad, estamos con el Garrahan, estamos con los discapacitados, pero no decimos ni una palabra de los problemas de los docentes o del intento de privatización del EPEC que quiere llevar adelante el gobierno provincial sobre la base de haber adherido al DNU 70. Entonces me habla de la crueldad de Milei, pero aplicás sus políticas acá, ¿no? Yo pienso esto: si la emergencia para el presupuesto universitario es una emergencia que lo que significa es que ajustamos el presupuesto universitario, los salarios y las becas, tomando como referencia diciembre del 2023 y actualizándolo por inflación, ¿sí? Ahí estuvimos todos de acuerdo. Yo pregunto, ¿no podemos hacer eso mismo con los trabajadores de la salud o de la educación en la provincia de Córdoba? ¿O acá sí están ganando por encima de la inflación? ¿O acá sí están muy bien? Entonces hay doble vara. Para aquello que el problema es nacional, ahí están todos. Para resolver los problemas que hay acá, no está ninguno. Por eso entiendo yo que esas diferencias de peronismo son muy claras. Es un peronismo neoliberal, conservador, ajustador, que depende de la Fundación Mediterránea, que lleva muchos años más preocupado por los intereses de los grandes grupos económicos en la provincia que de los que menos tienen. Y en eso, tanto Schiaretti como de la Sota son parte de lo mismo, y lo vimos cuando el gobierno lanzó esa medida de retenciones cero, que salieron a aplaudir como focas, no solo a aplaudir como focas, sino a decir que esto tiene que ser
para toda la vida porque hay que retenciones cero, porque es lo que necesita el campo. Y entonces, al hacer eso, lo que hacen es darle la espalda al sector de la discapacidad, a las universidades o el Garrahan, que hasta recién defendían, porque lo que sabemos que en la Argentina, lo dice el mismo presidente Milei, los recursos son escasos y no alcanza para todo. La manta es corta y tenés que definir. No podés quedar bien con todo el mundo. Sí, sí, el Garrahan, sí, los jubilados, sí, el campo, sí, 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 porque no es así. Tenés que elegir, hay pocos recursos. ¿A quién ayudamos? ¿A los que menos tienen o a los sectores más acomodados? El cordobesismo, en sus dos variantes, lo tenemos bien claro, están con el campo. Y cuando después viene el gobierno de Estados Unidos y dice, che, pará, loco, que esto nos perjudica a nosotros, porque si vos bajás las retenciones le vas a vender barato a China productos que nosotros le vendemos más caro, en 72 horas levantan la medida. Y allá no los escucho, porque no solo porque están en la defensa del campo, sino porque están perfectamente alineados con las políticas de Estados Unidos. Prefieren que le vaya mejor a Estados Unidos que a la Argentina. Entonces ahí también se callan la boca. Y en 72 horas no hubo nada para los pequeños y medianos productores. Hubo un negocio fenomenal para las grandes cerealeras exportadoras que se embolsaron en 3 días 1.500 millones de dólares que debieron haber ido a parar a las arcas nacionales, y de eso hacen mutis por el foro porque defienden los intereses de esos grupos económicos. Pablo, te consulto porque no puedo sacarme de la cabeza la imagen del 2,37%, si no me falla el número, pero el 2 y algo por ciento de las elecciones provinciales de hace un par de años, y que es un número que representó a la presencia del kirchnerismo en Córdoba, o del espacio con sus distintos nombres, ¿no? Y en ese sentido pienso, ¿no?, qué estrategias están teniendo para salir de ese 2%, teniendo en cuenta de que el peronismo busca juntar a las masas, y que de hecho la unidad en Buenos Aires ha demostrado la posibilidad de llegar a un número significativo. Y junto con eso, preguntarte si les preocupa la fuga de votos en torno a Natalia de la Sota, que hay algunos dirigentes que ya han salido a decir: acompañemos a Natalia de la Sota y dejamos de acompañar al espacio de Fuerza Patria. Sí, mira, las dos elecciones son muy diferentes para nosotros, ¿no? Las nacionales que las de medio término. En las de medio término se cometieron, las nacionales de medio término son diferentes de las provinciales propiamente, eso era lo que quería decir. Y allí cometimos errores. Pensamos que llevando un candidato que venía del PJ provincial podíamos sacarle los votos, y lo que terminó ocurriendo es que nuestro electorado, que es muy exigente, no lo reconoció como propio y no lo votó. Me parece que esta situación es muy diferente, porque de lo que se trata acá es de fortalecer un proyecto nacional, un bloque nacional en el Congreso, y entonces sumamos a lo de Axel en Buenos Aires, sumamos a Cristina, sumamos a Juan Grabois, sumamos a todos en esa pelea. En Córdoba lo que tenemos es un peronismo que ha decidido convertirse en un partido provincial. Ese es el problema. Entonces no se suma al proyecto nacional, y si vos no tenés proyecto nacional, no tenés salida para una provincia como la de Córdoba, que aún siendo una provincia muy rica, las políticas económicas del gobierno nacional impactan de manera muy dura. Entonces vos en Córdoba hoy tenés más pobreza, más desocupación y más inflación que en el promedio nacional, ¿sí? Y todo eso por las políticas nacionales, y el gobierno provincial no pone ni las manos ahí. Entonces en esa pelea nacional nosotros estamos confiados, creemos que vamos a tener nuestro caudal, más allá de esta operación para que de la Sota nos saque votos por abajo, o el movimiento de dirigentes. Lo que hay que ver es cómo se comporta el electorado, y eso lo vamos a ver el 26 de octubre. Y en relación a si les preocupa la fuga de votos de algunos dirigentes, no sé si todavía lo son como referentes, pero que lo han sido en la historia. No, te repito lo mismo. Una cosa es lo que hacen los dirigentes y otra cosa es lo que hace el electorado. Los dirigentes van y vienen, algunos. Nosotros seguimos en el mismo espacio, con Axel, con Cristina, siempre del mismo lado.
Lo de Buenos Aires, vos fijate que generó mucho entusiasmo nacional. Acá en Córdoba, el cordobesismo quiso anotarse el triunfo, ¿no? Todos sacaron tuit como por fin se le pone un límite a Milei. Lo que no dicen es que es Fuerza Patria es quien le puso el límite a Milei en la provincia de Buenos Aires. Y que en la provincia de Buenos Aires hay una gestión peronista que es mucho mejor que la que lleva adelante el gobernador Yarlora y que sabe que sus números hoy son malos. Entonces intentan prenderse de un triunfo que no es propio y después te hablan de que lo peor que tiene la Argentina es el kirchnerismo. Entonces, explícamela. Ahora lo empezás a ver a Axel de ojos claros y rubio, como fue siempre, pero además lo ves alto y hasta te lo imaginás con capa, y es más ultra K que ningún otro referente de nuestro espacio. Entonces nos dejemos de joder. A mí me parece, si querés votar peronismo conservador, votalo. Eso es Natalia de la Sota, eso es Juan Schiaretti, y van a ir y arreglar con Milei lo que les parezca, porque es para lo que construyen y se presentan a estas elecciones, y es para dividir el proyecto y el peronismo nacional. Juntos trabajaron para que Massa no pudiera ganar, juntos repartieron boletas de Macri en los locales del PJ. A mí no me jodas, yo creo que ellos trabajan para limar la posibilidad de que Fuerza Patria sea una alternativa de cara al futuro, y el Círculo Rojo labura para que Schiaretti sea la alternativa, porque ellos mismos consideran que lo de Milei se cae por sus propios medios, porque su modelo está agotado, y entonces le pavimentan el camino. Y en ese esquema la vas a ver a Natalia de la Sota aplaudiendo como foca sin ningún problema. Y nosotros vamos a estar donde siempre estuvimos, con un poco más o con un poco menos de votos, siempre en nuestra posición política, defendiendo las mismas banderas. Pablo, cuando uno mira en las elecciones, en las últimas elecciones, en las que ganó Javier Milei, pensando en las elecciones nacionales, no tanto por lo de diputados, pero sí por el panorama nacional y las elecciones, y mira los colores y uno dice, bueno, se pintó de violeta o se pintó de el celeste o el color que vaya a usar el espacio de actualmente Provincias Unidas, pero de lo que era en su momento el espacio de Martín Yarlora, sí, en las barriadas, ¿no? Pienso en los barrios más populares. ¿Qué le falta a Fuerza Patria para tener penetración en esos barrios? Bueno, lo que falta es estar en el gobierno y ser capaces de mostrar que podemos marcar una impronta diferente. Hoy la memoria de lo que fueron nuestros mejores gobiernos están más de 10 años para atrás, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández tuvo muchas dificultades y no terminó cumpliendo con su contrato electoral, ¿sí? El negocio lo volvieron a hacer los bancos. Nosotros lo que necesitamos es trabajar y mostrar que podemos ser una alternativa y que tenemos figuras para hacerlo, figuras más potentes que otros espacios, ¿no? Pienso en Axel Kicillof, es Fuerza Patria, es la mejor proyección de futuro y es la mejor demostración de que podemos volver a tener una política para los barrios populares. Ahora, acá lo que tenés es visitando esas barriadas, repartiendo chapas, bolsones de comida ahora, pero a los servidores urbanos, que son los que están pintando los cordones y hermoseando las plazas y laburando casi como esclavos, les pagan 120 lucas por mes, los tienen al rayo del sol y ni siquiera le ponen un baño químico, eso, y le dicen que si no votan a Schiaretti se van a quedar sin laburo. Esa inserción en las barriadas populares no es la que nosotros buscamos, y aunque hoy no podamos contar con parte de ese voto, no vamos a cambiar. Nosotros creemos que lo que hay que buscar son soluciones de fondo y no estar repartiendo dádivas preelectorales que finalmente no cambian nada, porque lo que ocurre en esas barriadas es que la gente se está cagando de hambre, y lo que hay que cambiar es la política económica nacional, no decir vamos a apoyar a Milei para que pueda desarrollar su política, en todo caso vamos a estar en contra en lo que no estemos de acuerdo. No, acá hay que radicalmente ponerse en defensa de esos sectores que la están pasando muy, muy mal. Y ahora en el proyecto de presupuesto descalzan la asignación universal y el plan alimentar de la inflación. Hasta ahora venían aumentando, eran las únicas partidas que aumentaban religiosamente con la inflación, eso se elimina. Quiero ver cómo se comporta el resto del cordobesismo cuando discuta el presupuesto.
Pablo, por último, te consulto respecto de la campaña. Falta justamente un mes. El 26 de octubre serán las elecciones y en el recorrido, por ejemplo, por las calles cordobesas se ve muy poca cartelería, muy poca presencia de Fuerza Patria en esos espacios, en los espacios donde circula la gente. Y lo que sí se ve son como algunos afiches muy a pulmón, por ejemplo, afiches de Coti San Pedro, pero no se ve mucha presencia. ¿Están sin presupuesto o estamos Y esperando claro, otro porque hay momento de que tener campaña? guita. Esto, y nosotros hacemos las cosas con lo que tenemos. Vos fijate, los spots, la cartelería, tanto de Schiaretti como de la Sota, y rápidamente te vas a dar cuenta que hay una millonada puesta ahí atrás. ¿Quién te la pone esa? ¿Sí? Porque esos son los intereses que van a terminar defendiendo. Vos tiene muchos carteles porque alguien los paga, ¿eh? Mm. No, o me vas a decir que colectan, hacen colectas, venden empanadas y hacen rifas para la campaña. Porque además no sé ni de qué laburan, porque dejan la política y preguntate a dónde van a laburar. Decime de qué trabaja De la Sota. ¿Sí? ¿Le conoces un trabajo vos? Si no entra como diputada, ¿qué hace? ¿Sí? Y si tenés que ir a reclamarle algo, primero vas a tener que pedir permiso para entrar en los barrios privados donde viven. Esa gente representa intereses de los sectores concentrados de la economía. Lo que pasa es que tiene mucha guita puesta en medios, mucha guita puesta en la campaña y después defienden los intereses de sus financistas. Eso no hay ninguna duda. Nosotros podremos ser una fuerza minoritaria en Córdoba, podemos tener muchas dificultades, pero no traicionamos, no cambiamos nuestros principios y cuando votamos en el Congreso lo hacemos siempre pensando en los que menos tienen. Y fíjate, Schiaretti, la última vez que fue diputado, faltó el 70% de las veces, ¿sí? No están enfocados en el laburo que tienen que hacer. Natalia de la Sota, bastante parecido, tiene el 30% de ausencias, ¿sí? Eso es porque negocian con el gobierno, muchas veces estar ausentes para no votar en contra. Son parte de operaciones que conocemos hace rato, solo que la prensa no te las muestra y entonces pasan debajo del radar, pero a la hora de decidir vas a ver que están a favor del juego, vas a ver que están a favor de los grupos concentrados de exportadores en el campo, vas a ver que están más atentos a lo que dice AmCham que a lo que dicen las cooperativas en la Argentina. Pablo Carro, diputado nacional y candidato a diputado por el espacio Fuerza Patria, gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio, que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias.